Sean todos bienvenidos al primer episodio del MichoCast, un podcast en donde hablaremos un poco de todo o de los pensamientos que esté teniendo en la semana o mes. Les habla Roberto o Micho, como quieran llamarme, desde la tierra superior del norte de México, o sea, Monterrey. Así que tráiganse su lechita, sus galletitas, que ya vamos a comenzar. ¿Qué onda? Sean todos bienvenidos al primer episodio de El MichoCast. En este primer episodio venimos acompañados de Les Alexandra. Mucho gusto, ¿cómo estás? Hola Roberto, muchas gracias por invitarme, estoy muy bien, ¿y tú? Bien, muy bien. Muy honrado de que estés aquí. Bueno, y en este primer episodio vamos a hablar algo ligero, algo no tan profundo. Hablaremos de el cuento de La Vuelta al Mundo en 80 días. Este libro lo leí por ti, me lo prestaste. Y pues, primero cuéntame cómo fue que compraste el libro, cómo lo conseguiste, a quién se lo robaste. Pues bueno, primero, el primer contacto que tuve con ese relato fue literalmente en el libro de Español Lecturas. Recuerdo y creo que era el último cuento que había, porque era el más largo. Creo que yo estaba en tercer grado cuando lo leí, me gustó bastante y tenía los dibujos muy padres y todo. Y sin los dibujos como quiera, tu imaginación te lleva a imaginarte todo lo que te contaban. Porque pues como dices, es como un cuento. Entonces, pues yo tenía 8 años y entrando a la secundaria hubo una dinámica donde querían fomentar la lectura. Entonces, los de primer grado comprábamos un libro, los de segundo, los de tercero también, de todos los grupos. Por mes teníamos que leer el libro y luego lo rotábamos y entre todos nos íbamos prestando los libros. Pero me pasaba que yo soy muy olvidadiza y muy distraída. Entonces cuando tocaba llevar el libro para regresarlo y que nos den otro, a mí se me olvidaba. Y yo decía, no, pues mañana lo traigo. Lo volvían a pasar y se me volvió a olvidar. Y así pasaba y nos daban el otro libro y nunca me decía nada. Y así me pasó con varios libros. Así que fue un robo inocente. Bueno, uno de esos libros era La Vuelta al Mundo en 80 días. Siendo sincera, ya casi no lo leí tanto porque ya me lo sabía. Y nos ponían un examen al final de cada libro. Y pues lo contesté pues más sin leer realmente el libro. Ya en mi casa que lo tenía ya me puse a releerlo otra vez. Pero eso fue cuando tenía como 14 años. Y esa fue la forma en la que llegué al libro de La Vuelta al Mundo en 80 días. Así que de contrabando, ¿eh? ¿Y cuál fue tu impresión al leerlo de niña? Pues que me gustó mucho porque a diferencia de los demás cuentos que había en Español Lecturas, eran más cortos. O te enseñaban algo. O siempre eran como que cuentos muy similares. Y a pesar de que era más largo, pues me gustaba porque me permitía imaginarme mejor las cosas. Y algo diferente porque realmente no te enseña nada, solamente te está contando una historia. Y pues, estaba padre. Aparte los dibujos también estaban bonitos. Y después de que lo volviste a leer por segunda vez, ¿no cambió tu perspectiva? No, creo que realmente me seguí imaginando muy similar. Me quedé mucho con la imagen de cuando era niña y me imaginaba prácticamente las cosas igual. Y hasta la fecha creo que recuerdo más de cuando tenía 8 años que cuando tenía 14. Creo que fue más, porque es mi primera impresión, supongo que por eso se me quedó más. Desde entonces pues empecé a leer. ¿Y cuál fue tu impresión? Más bien, perdóname, ¿cuál sería tu reseña del libro? Sé que ya ha pasado mucho tiempo, pero pues, ¿qué podrías decir? Cosas buenas, cosas malas, de lo que te acuerdes del libro. ¿Cuál es tu mejor personaje? ¿Cuál es el que más te cagó? Cosas así. Me molestó. Es igual. No. Sinónimos. Pues bueno, es un libro fácil de leer. Es un libro que puedes darle a alguien que apenas quiere empezar a leer. Porque si le das un libro más pesado o más difícil, no le va a gustar leer. Entonces, si le das ese, pues tal vez le agrada la idea. Y de ahí va a comenzar a buscar libros, que fue lo que me pasó a mí en ese entonces. ¿Fue tu primer libro? Sí, o sea, lo leí ahí y después de ahí dije, quiero empezar a leer. Y no fue hasta secundaria
O sea, yo lo quería comprar, pero pues no lo compraba hasta en secundaria que lo vi y dije, pues ya que no lo quería, tío. Desde entonces ya empecé de que adquirir libros y eso. Por eso yo digo que es alguien que es algo que le puedes dar a alguien que quiere empezar a leer. ¿Niños o cualquier edad? Pues sí para niños, pero puede ser para cualquier edad. Bueno, a los 14 años todavía era niña también. Pero por ejemplo, alguien de mi edad, no sé, 18 años, que no tiene ese hábito pero quiere, pues puede ser también una buena herramienta. Pues obviamente el personaje que más me gustó fue, pues obviamente el protagonista, Phileas Fogg, porque, bueno, él se metió solo en el rollo de la apuesta, pero me agradó, o sea, el que él tuviera la seguridad de decir que en 85 días no se puede, en 80, y que se lanzara a hacer todo lo que hizo. Que más me molestó, creo que no hay ningún personaje que me haya molestado, ni siquiera el detective. ¿No? Muy bien, bueno. Yo tengo muchas, o bueno, la mayoría de las cosas, las que tú me dijiste, yo no las empezando por el protagonista. Yo le decía Phineas, como Phineas sin fe. Y pues la verdad es que es un personaje unidimensional. Solamente se basa en que es un aristócrata que tiene varo, que tiene dinero y que de repente se saca habilidades por el rabo cuando son necesarias para la trama. Por ejemplo, me acuerdo que ya están por llegar a la meta y de repente se saca que el vato sabe navegar, que era marinero de la nada. Cosas así. Simplemente es bueno porque sí. No sé, es un personaje que no tiene, o sea, realmente no tiene. Y te lo muestran, te lo dan a entender mucho en el libro, que es una persona que no tiene sentimientos, que aunque le vaya mal, a él no frunce el ceño y no le causa es toda una patata, por así decirlo, no le inmuta nada. Entonces eso no hace que yo me identifique con el personaje. Que conectes con el personaje, sí. Pues es para niños. Pero pues quiera. por ejemplo, imagínate. El Principito es para niños y tiene muchas cosas interesantes. Por ejemplo, imagínate, si tú tuvieras dinero, mucho, ¿no crees que tuvieras tiempo para aprender a ser marinero o ese tipo de cosas? No, sí, pero mi problema es que lo dicen convenientemente cuando están en el mar y cuando habían secuestrado al capitán, creo, sí. Cuando habían secuestrado al capitán, no había quien liderara el barco y dice, no, porque yo fui marinero. Vamos, come on. Cosas así, entonces, sí, y salva gente porque sí, o sea, simplemente, o sea. De hecho, eso también sí me sacó de onda porque, pues, es una tribu, por así decirlo, los que iban a sacrificar a esta Auda. Como la rescatas de un montón de gente que van a hacer un sacrificio. Me acuerdo que pues hicieron una parafernalia y creo que sí los iban a. No, de hecho no los persiguen ni nada. Sí. Pero no me acuerdo. Pero, no sé. O sea, podría ser de que caballeroso el salvar a la pequeña en peligro, pero no sé. Al menos. No, es que creo que ese no es el problema. El problema es que hace cosas sin siquiera sentir algo. Por ejemplo, no sé, me hubiera gustado que hubiera sentido algo de pavor o preocupación cuando Picaporte no apareció en un barco, o cuando lo secuestraron los indios o así, y no, simplemente no se inmutó. Simplemente cuando fueron los indios agarró un caballo para rescatarlo, y en el barco simplemente se fue y dijo que a lo mejor lo encontraban en el siguiente puerto. Entonces, y hablando de personajes molestos, el personaje que más me molestó es la morra. La morra igual es unidimensional, simplemente está ahí para gritar y estar, ¿cómo se dice?, abrazado del protagonista. Y pues al final se casan, pero vamos. Y es la única fémina en el libro, pero Imagínate, si te molestó una, ¿para qué quieres más? Pero pues no me molestaría si tuviera personalidad. No es nada más la damisela en peligro o la damisela que te dice lo obvio.
Y el mejor personaje es Picaporte. Picaporte es el único personaje que tiene sentimientos. Es el personaje que expresa los sentimientos del protagonista. Él se siente culpable porque muchas veces la regó y por su culpa se retrasaron varias veces en su travesía. Muchas veces él sentía rabia con él. ¿Cómo se llama con Fix. Con ese men. Lo llegó a golpear y el otro Phineas, cuando se enteró que lo arrestaron más o menos antes de llegar, lo arrestó. Sí. Y igual se quedó y no se inmutó, entonces. Y él estaba molesto, estaba furioso, entonces. Pero que no fue Phineas el que lo golpeó al final de salir. Al final nada más fue lo que hizo. Pero igual inmutado, o sea, simplemente le dio un puñetazo y se fue a Liverpool, no, a Londres. Ya, es todo. Pero Picaporte es el único, es best personaje. Pues el único que tiene desarrollo, por así decirlo, y que... Pues es que, pues no sé qué tendría pensado el autor, pero literalmente ¿cómo dice? Ese desarrollo de personaje lo debe de tener el protagonista. Y pues el antagonista, por así decirlo, que es el Fix, pues igual, creo que ese me fue indiferente realmente. Pues sí, porque realmente no tiene... Simplemente lo que quería era varo y capturar al ladrón. Al final, pues, no lo obtuvo. Y también eso que siento que el dinero fue como un superpoder. El vato compraba todo con dinero, compró un bote, compró muchos boletos, compró ropa, compró a los jueces. Bueno, no los compró, pero pagó la fianza de Picaporte. Cosas así. ¿Qué más puedo decir del libro? A ver. Ya. Me acuerdo que cuando decías de lo de que te imaginaba las cosas y así, pues es que simplemente te dicen el nombre de los lugares. Sí, y no te describen nada. Si tú eres una persona como yo, pobre, que no ha viajado, no puedo imaginarme las cosas salvo la selva, creo, y la vez que estaba haciendo frío en el tren, es las únicas veces que mi imaginación se pudo echar a volar con la ayuda del libro. Bueno, porque sí. yo no sé cómo es San Francisco, yo no sé cómo es la ciudad de China, ni la ciudad de Tokio. Entonces... Tampoco no te das una idea por lo que has visto, no sé, en películas, en la tele, en cable. Sí, pero el libro debería, no sé... entrarte más a los lugares. Alguien que me molesta mucho de cómo es tan descriptivo que me caga es Stephen King. Escribe muchas cosas y es muy necesario. Pero ese tipo de descripciones jalan muy bien en relatos que su trama, por así decirlo, pues es el mundo. Es pues sí, o sea, la fauna, por así decirlo, los paisajes, los países, ambiente. Entonces, pues este men hace puro terror, entre comillas, y solamente te nombra las ciudades, pero no te ayuda a imaginarte a los humildes, esas ciudades. Muy bien. Y pues hay un guiñillo ahí que me dio gusto, que el autor sabía o conocía que los judíos norteamericanos, la debilidad de su dinero, porque cuando va a comprar el bote, es que primero capturan al capitán, lo encierran, luego el otro men dicen ya que lo liberan, lo va a golpear y en eso le dice: yo te compro el barco porque ya no tenemos carbón, creo. Ya no tenemos carbón para seguir en el mar. Y yo lo que planeo hacer es destruir tu barco, quitar toda la madera y meterlo como si fuera carbón. Entonces yo te compro el barco. Y el vato dice: no, ¿cómo crees? Es mi barco, es mi vida, no sé qué. Te pago lo que quieras. El vato dice: jalo. Y ya le empezó a ayudar. Entonces un guiñillo ahí que me gustó. Y un error, no sé si lo leí 2 veces y no encontré un cómo. Fue que cuando están en el tren y creo que se estaba descarrilando el tren. O sea, ¿cómo decirlo? Las vías del tren estaban mal, algo así. Entonces lo que planearon hacer es darle mucha velocidad al tren para que pudiera pasar. Le dieron mucha velocidad
pero se cayó el puente, entonces sí lograron pasar. Entonces cuando vienen los indios y Picaporte separa las vías del tren y bla bla bla, cuando se lo llevan y que viene el ejército y le preguntan que cuándo viene el siguiente tren, le dice que el siguiente tren llega el siguiente día, pero pues cómo va a llegar el siguiente tren si habían destruido el puente. Entonces y otras cosas que tampoco describe, o sea, se saltan muchas partes que a mí me hubiera gustado. Cuando secuestran a Picaporte, no te dicen cómo lo hicieron, simplemente te dicen, pues se lo llevaron. Y cuando el protagonista va por él, igual simplemente se va a caballo con unos cuantos hombres y regresa con él, pero no te dice qué pasó, cómo fue la batalla, etcétera. Entonces le falta mucha descripción a las cosas, más detalle y así. Entonces esa es mi versión, o bueno, lo que yo puedo sacar del libro, pero está entretenido para los niños, yo creo. Pero para personas así un poquito más, pero como dices, o sea, si es de las personas así que no has leído, que no casi no usas el cerebro para leer o así, pues, no le vas a encontrar esas cosas, a menos de que hayas escuchado esto y pues a ver. Y así, ¿qué piensas de todo lo que acabo de decir? No, pues está bien, digo, tienes razón. Digo, tú tienes que 21 años, lo leíste, yo lo leí cuando era una niña. Cambia mucho la perspectiva, obviamente. Pues para esa edad a mí sí me agradó. Pero aún así, pues con todo lo que comentas, pues tienes razón. Y pues así, digo, está... Y te lo acabas de volada, no está nada largo, aparte de que tiene dibujos. Fácil te lo acabas. Yo me lo acabé como en unos 8 días, leyendo 1 hora diaria. Entonces, si no tienes nada que hacer en tu casa, 4 horas y 4 horas, te lo acabas en 2 días. Fácil. ¿Qué? Te lo acabaste en 2 días, de hecho. No, es que pues ya sabes el trabajo y antes de que llegara mi relevo me pongo a leer. Y así. Pero no, sí me tardé como 1 semana más o menos en leer dicho libro. ¿Tú qué calificación le das? Digo, al cabo que... ¿Cómo se califican los libros? Pues... ¿Cómo los calificas tú? La narrativa, los personajes, las congruencias. Las congruencias, las incongruencias y los... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se llaman? Lo tengo aquí. Las conveniencias. ¿Qué tan conveniente es? Pero pues sobre todo caen los personajes. Si tienes buenos personajes, la historia de qué te sirve. Hay excepciones, pero... Entonces... Pues no sé, siento que no soy una experta en el tema como para calificar las cosas. Bueno, tienes que hacerlo para decir un número. Digo, es tu opinión. No somos críticos ni expertos aquí. Estamos comentando un libro nada más. Pues no sé, creo que sería como un 4 de 10. O sea, sí me gustó en su momento y todo, pero porque te digas, wow. Un libro que suba arriba de 6. Nada de eso. Pues tampoco soy tan cruel para darle un 2. Y no lo sé. ¿Por qué le das 4 si al principio casi no dijiste nada malo? O sea, ¿por qué un 4? Porque tú me preguntaste mi experiencia de la primera vez que tuve contacto. Yo era una niña, obviamente yo lo vi como algo padre. Y pues porque pues no lo he leído recientemente. Y pues realmente pues no pienso, o sea, ¿cómo decirlo? No lo veo de una forma para estarlo criticando así. O bueno, sí, para ponerme quisquillosa. Es como que yo no soy tan como tú. Perdón. Y pues... ¿Por qué te disculpas? Pues hay unos tipos de personas que este vato. O sea, así como dices, digo, es que es un cuento para niños, porque es tan quisquilloso, pero pues... A lo mejor si fuera un libro un poco más serio así, a lo mejor pondría más atención a ese tipo de cosas como para sacar puntos que yo diga, bueno, esto no me pareció, esto y el otro y así. Pero pues como no es el caso. Pero tú en su último momento sabías que era un cuento para niños. Yo no sabía. Cuando me lo diste, yo no lo sabía. Yo lo deduje cuando lo agarré, porque ni siquiera busqué información de él. Simplemente me lo prestaste y yo lo leí. Sí he escuchado de él, pero no me puse a investigar nada. Entonces... Entonces, ¿qué? Ya di mi respuesta.
tu calificación? ¿Cuál es? Pues yo creo que también me voy a copiar de ti. Como siempre. Oíla. No, pero sí tienes, o sea, sí tienes cosas que sacar, pero tampoco es lo peor que he leído. Pues para pasar el rato y como dices, si ustedes escuchas son de esas personas que aún no tienen el maravilloso hábito de leer, pues pueden empezar con cuentos. Digo, no pasa nada. No porque sea un cuento significa que o valga menos que una novela. Hay cuentos muy buenos, entonces pues dense. Está para los principiantes y si no, pues igual, si les interesa el concepto o dicen, ay, es que por ejemplo, a mí me pasó de que es que yo ya había escuchado de este libro y me da curiosidad, lo leí por mera curiosidad. O sea, ya sabía más o menos, o sea, pues que es ¿cómo decirlo? Es como un libro pop, ya sabes, o bueno, si lo has escuchado, entonces dije, a ver, y pues así, pues ya no fue la gran cosa. Y pues bueno. Creo que esto va a ser todo. Digo, no hay nada más o algo más que quieras decir. Todo está bien. Muy bien. Anuncios parroquiales. Algo que quieras anunciar aquí. Digo, no sé, tu canal o sus redes sociales. No tengo muchos suscriptores, pero pues publicidad gratis. Pues igual de todas formas, aunque sea o parezca un poco congruente, no me gusta tampoco el estar anunciando mis cosas. ¿Por qué? No sé, digo, por ejemplo, si voy a otro lugar o así, no me gusta pedir que anuncien mis redes sociales, ese tipo de cosas. Así que pues, está bien. Bueno. Estoy diciéndoles Alexandra, no Lirules. Bueno, yo creo que de mis anuncios, creo que la siguiente semana va a ser igual un podcast, pero yo voy a estar solo, lo más seguro, hablando de sagas de películas de terror. Entonces voy a empezar con Leprechaun y ya después de ahí seguirá otro podcast y creo que al siguiente mes empezaremos a estar aquí acompañándonos otra vez les Alexandra para comentar otro libro. No me extrañen. E igualmente si ustedes quieren participar, vamos a leer, vamos a leer este mes. Va a ser como un club de lectura. La novela original, no la película. Lean la novela, no vean la película, porque la película no tiene nada que ver con la novela. Y si gustan y si quieren, pues nos ponemos de acuerdo y podemos estar unos 3, 4 o 5 comentando el libro, no pasa nada. Pero el chiste es que pues lean. El objetivo de este club de lectura, entre comillas, es incentivar la lectura. Y pues si ustedes gustan participar, son bienvenidos. Si no, no pasa nada. Justo como en secundaria, pero no me voy a poder. No los míos. Muy bien, de mi parte ha sido todo. Muchas gracias. Hasta luego. Igualmente en la descripción vas a dejar el link, ¿no? Del Discord. No sé. Digo, pues cómo nos pondríamos de acuerdo para... Por Twitter. Los que no tienen Twitter. Ay, si no tienes Twitter, ¿por qué crees que van a tener Discord? Es más común creo que Discord ahorita que Twitter. Yo lo veo al revés, pero igual lo puedo dejar ahí. Igual casi no uso. Lo pones ahí en descripción. Sí. Ahora sí, bye. Hasta luego. ¿Qué onda? Entonces vas a empezar diciendo ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿No será chido? Pues sí.